Buenos días, jóvenes, les saluda su maestra Delmi Patricia Romero. En esta ocasión, una vez más, en la clase de octavo grado, en la lección número 18, que lleva por nombre Debilitamiento de la capa de ozono. Vamos a leer nuestras expectativas de logro. Y la expectativa de logro general es describir las características de los fenómenos climáticos, mencionando sus efectos en la salud y economía del país. Vamos a pasar a la exploración de nuestros saberes. Nos piden que leamos y comentemos con familiares lo siguiente, así que yo lo voy a leer. Usted escucha, ¿verdad?, durante el video y después comenta con los familiares que tengáis cerca. Bien, la lectura dice así: la cuarentena por el coronavirus mejora la calidad del aire, pero no sustituye la acción climática. Las noticias de la ONU el 23 de marzo del 2020 ha dado a conocer que según un análisis realizado para Carbon Brief, el bloqueo y la reducción de la actividad económica ha producido a una reducción estimada el 25% en las emisiones del dióxido de carbono, CO2, durante 4 semanas, esto en China. Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, Mauna Loa, es la estación de observación que continua más grande del mundo y una estación de referencia del sistema de monitoreo de la atmósfera de la OMM. Publicó Organización, ¿verdad?, Mundial, en este caso MAUMA, publicó que el promedio mensual de febrero del 2020, ¿verdad?, de dióxido de carbono atmosférico fue de 414.11 partes por millón en comparación con 411.75 partes por millón en febrero del 2019. En otra estación de referencia, Cape Green en Tasmania, ¿verdad?, dijo que los niveles promedio de dióxido de carbono fueron de 408.3 partes por millón en febrero, en comparación con 405.66 partes por millón en febrero del 2019. Asimismo, las observaciones de superficie del Servicio de Monitoreo Atmosférico Copérnico de la Unión Europea han confirmado que el dióxido de nitrógeno NO2 se está reduciendo significativamente por las cuarentenas en China y también en Italia. En Italia, una tendencia gradual de reducción de alrededor de 10% por semana, hablándose de dióxido de carbono. Entonces, aquí nos dice la reflexión que la cuarentena por el coronavirus mejora la calidad del aire, pero no sustituye la acción climática, ¿verdad? Esto quiere decir que los daños que ya hemos hecho como humanos siempre van a repercutir en lo que es el clima. Para que esté el clima como lo tenemos es porque ya causamos un severo daño antes de tiempo. Bien, vamos a construir nuevos saberes. Vamos a hablar de los procesos de destrucción de ozono. Cuando los CFC o los demás CAO, ya vamos a saber qué es eso, llegan a la alta atmósfera, al entrar en contacto con los rayos del sol, las moléculas de CFC se rompen, originando átomos de cloro y de bromo que reaccionan con las moléculas de ozono y las destruyen, provocando el debilitamiento de las capas de ozono. Vamos a describir lo que significa CFC. Usted podrá escribirlo en su cuaderno. Bien, permítame mucho.
Bien, los CFC, ¿verdad? Son los gases que destruyen la capa de ozono. En este caso se habla de China, por ejemplo. Los CFC, que son alta producción de carbono, fluorcarbono, ¿verdad? Esto hace que el dióxido de carbono, que es uno de los principales culpables del cambio climático, ¿verdad? Que esta sustancia se multiplique a grandes cantidades para que así se vuelva dañina y destruya todo lo que es nuestro sistema climático. Lo mismo pasa con las CAO, ¿verdad? Que ya adelantito vamos a conocer. Y pues los CFC son liberados en el aire, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usamos spray, ¿verdad? O un desodorante en aerosol. Esos son claros ejemplos del uso de los CFC. Los CAO son los átomos que se liberan a través de los rayos ultravioleta. Y estos pues juntos causan un severo daño a todo lo que es nuestro factor climático y pues a la capa de ozono. Las sustancias agotadoras de la capa de ozono son persistentes, ya que pueden seguir rompiendo moléculas de ozono durante un siglo, o sea que son severamente dañinas. Vamos a hablar, bueno, aquí tenemos un bosquejo de la estratosfera dañada por aerosoles, ¿verdad? Cuando nos aplicamos desodorante en spray, cuando usamos pinturas en spray, ahí estamos causando un severo daño a la estratosfera. Luego tenemos los rayos ultravioleta del sol que rompen los CFC en la estratosfera, ¿verdad? Pasan a los átomos de cloro y estos son liberados. Y aquí vemos el ejemplo. Luego tenemos un bosquejo de los átomos de cloro que rompen las moléculas de ozono. Un átomo de cloro puede seguir rompiendo moléculas de ozono durante un ciclo. Entonces quiere decir que el cloro es muy dañino. Al ser destruida la caja de ozono, más rayos ultravioleta nos alcanzan y nos dañan. O sea que si usted daña la capa de ozono, no tendrá una protección para que los rayos ultravioleta lo puedan evitar dañar. Vamos a hablar de los agujeros de la capa de ozono. Es la zona de la atmósfera terrestre donde cada año se producen reducciones anormales de la capa de ozono. Ocurre en los polos durante la primavera y se recuperan lentamente durante el verano. A esto le llamamos agujeros de capa de ozono. ¿Dónde se dan? Ya sabemos que se dan en los polos durante la primavera. En los años 80 se descubrió un agotamiento alarmante de la capa de ozono en el polo sur y cada año en primavera. Aquí se destruye en esta zona aproximadamente el 50% de la capa de ozono. También se demostró que la capa de ozono situada en el polo norte estaba seriamente dañada. La capa de ozono se debilita sobre diferentes regiones y países habitados. En particular están afectadas América Latina, Australia, Nueva Zelanda, África del Sur. Sobre Norteamérica, Europa y Asia también se está agotando considerablemente todo lo que es la capa de ozono, ¿verdad? Está siendo severamente dañada. Las consecuencias de este fenómeno pueden ser muy dañinas, pues a mayor agotamiento de la capa de ozono, mayor son los peligros a los que se expone la población, ya que los rayos ultravioletas del sol pueden provocar. Veamos lo que nos van a provocar los rayos ultravioleta si no nos protegemos. Número 1, nos va a dar debilitamiento del sistema inmunológico. Luego, daños severos en la piel, entre ellos cáncer de piel, envejecimiento prematuro, manchas y también la pérdida de
elasticidad de nuestra piel. Luego tenemos las afecciones a nivel ocular, ¿verdad? El alto porcentaje de exposición de dióxido de carbono o de rayos ultravioleta nos daña todo lo que es el sistema de nuestra vista. Y después tenemos las mutaciones genéticas, que esto ya es, como dice la palabra genética, ya se nace con eso y pues ahí no podemos hacer nada. Vamos a hablar de las medidas para evitar el rompimiento de la capa de ozono. Evitar el consumo de los aerosoles que contengan clorofluorocarbonos, CFC, eso significa CFC, clorofluorcarbono. Por eso les decía carbono, fluorcarbono. Este es un componente, ¿verdad?, nocivo que viene en los aerosoles y que hacen una severa contaminación en nuestro medio ambiente. La siguiente medida es evitar el uso de extintores que contengan halones, ya que es una sustancia muy agresiva para la capa de ozono. Después tenemos realizar un buen mantenimiento de aires acondicionados, ya que su mal funcionamiento provoca la fuga de carbono, fluorcarbono a la atmósfera. Aquí tenemos un ejemplo de las sustancias destructoras del ozono. Ahí tenemos el aerosol, ¿verdad?, que lo utilizamos a diario, no deberíamos. El acondicionador de aire, ¿verdad?, o ventilador. Tenemos también los pesticidas, causan un daño severo, y el extintor de fuego. Estas son sustancias que dañan nuestra capa de ozono. Bien. Vamos a seguir con lo que es las medidas para evitar el rompimiento de la capa de ozono. Tenemos que consultar a un técnico en caso de que el congelador no funcione bien, ya que puede tener fuga. Lo mismo ocurre con el aire acondicionado en los autos. Luego tenemos que, al comprar una refrigeradora o un aire acondicionado nuevo, optar por lo que no contengan CFC. Luego tenemos que disminuir el uso del aire acondicionado o calefacción. Al enterarse de que en algunos sembrados y cultivos se utilizan productos con bromuro de metilo, hay que denunciarlos, ya que son contaminantes, ¿verdad?, contaminantes para nuestro medio ambiente. Bien, después de esto nos queda realizar la siguiente asignación, que es escribir la opinión acerca de la noticia: la cuarentena por el coronavirus mejora la calidad del aire, pero no sustituye la acción climática, publicada por las noticias ONU 23 de marzo del 2020. Esto que le piden que usted lea, comprenda, reflexione y entienda es lo que yo leí al inicio. Después de eso, usted va a hacer una opinión. ¿De cuántos renglones va a hacer una opinión? Por lo menos de 6 a 8 renglones. Y esa es la tarea para esta semana. Vamos a dejar la lección 19 para la próxima semana, que estaríamos cerrando parcial. Así que esto ha sido todo, jóvenes. Pasen un feliz día.